vamos a empezar. Bueno, bienvenidos otra vez a todos y todas. Como decía, estamos trabajando para crear esta comunidad de prospectores. Hicimos la primera sesión con Santiago García de CECE, donde profundizamos sobre la nueva ley de formación profesional. Y en esta ocasión, y antes de las merecidas vacaciones de todos, vamos a profundizar en cómo hacer la prospección de empresas para la formación profesional dual, en dos de los territorios del Estado, en este caso en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad de Andalucía, en Andalucía. Y para ello contamos con 4 personas que nos van a exponer cómo trabajan con las empresas, con los centros educativos para generar proyectos de formación profesional dual. Vamos a empezar con la Comunidad Foral de Navarra, con Navarra. Hemos hecho un pequeño cambio y luego bajaremos hacia el sur e iremos a Andalucía. Nuestro primer ponente es Javier Iradiel. Javier Iradiel es responsable de formación y proyectos de la Confederación de Empresarios de Navarra, de la CEN, una persona con muchísima experiencia en el mundo de la formación profesional, y él nos va a contar cómo se plantea esta cuestión de la captación de empresas, de la prospección y el trabajo que hace con las empresas desde la CEN. Javier, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Fundación Westermann por la invitación y por confiar nuevamente en la Confederación Empresarial Navarra para contar nuestra experiencia, ¿no?, en relación a la prospección de empresas aquí en la Comunidad Foral de Navarra. Ya me ha presentado Guillén, mi nombre es Javier Iradiel, soy el responsable de formación y proyectos aquí en la Confederación Empresarial Navarra. Para que entendáis, pues somos la delegación de COE en la Comunidad Foral de Navarra y tenemos 42 años de historia, aglutinamos a más de 15.000 empresas de las 30.000 que más o menos hay en nuestra comunidad. Y estamos configurados por 50 asociaciones empresariales. La suma de todas estas asociaciones empresariales pues es lo que configura la Confederación de Empresarios de Navarra, ¿no? Nosotros llevamos muchos años, al igual que la Cámara de Comercio de Navarra, que luego nos acompañará en este webinar. Llevamos muchos años trabajando la formación profesional y muchos años y también apoyando ya en los últimos años por la implantación de modelos duales en nuestra comunidad. Navarra, os voy a compartir para daros algún dato de cómo es nuestra comunidad, voy a compartir pantalla, una presentación, a ver si soy capaz de abrirla. Vale. Vale. Bueno, algunos datos de nuestra comunidad, ¿no? En la Comunidad Foral de Navarra tenemos una población de 656.000 personas y suponemos un 1,4% del total de la población española. Nuestra tasa de natalidad o crecimiento de población en los últimos años está en 1,4 por encima de la media española, que está en 1,2 nacimientos por persona. El PIB per cápita de la comunidad ronda los 30.000 euros, para que veáis un poco dónde nos situamos. Y el empleo en nuestra comunidad se genera en 4 sectores, fundamentalmente el sector servicios, con un 62% del total del empleo, seguido de la industria con un 28%, construcción y agricultura. En sector servicios metemos servicios muy potentes como los servicios de salud, de energías renovables, de educación. Bueno, ahí tenemos 3 sectores muy potentes. Y en industria metemos toda la transformación agraria, ¿no?, alimentaria, que ahí tenemos un sector agroalimentario muy potente en la comunidad. Pero sí que quiero que os quedéis con la idea de que Navarra es la comunidad autónoma en España que su industria tiene más peso dentro del PIB de la comunidad, en torno a un 30%. O sea, somos una comunidad muy industrial y eso nos marca mucho la formación profesional.
¿vale? Javier, disculpa, estás compartiendo el modo presentación, Perdón. visualización, Vale, a ver, digamos, claro. para el ponente. Para el ponente, entonces, Exacto. disculpad. Es otra ventana, sí. Lo vemos aquí, pero se ve pequeñito. Vale, entonces vamos a ver si soy capaz de... Si lo minimizas, debería estar detrás. A ver. Debe haber, tienes que tener otra ventana por abajo y si no así lo vemos mejor. Incluso... Vamos a ver, voy a dejar de compartir, si no os importa, vuelvo a compartir. Y a ver si ahora... La en medio, sí. Esta. ¿La veis? No. No, vale, pues entonces no es la de medio, yo creo que es esta la que nos permite... No, esa ¿no? es la de presentación como ponente, vale. pero si no, la que podemos poner es la que está el PPT, se ve mejor. Espera, configurar visualización, a ver si aquí... Duplicar presentación, a ver. Ahora. Ahora sí, muy bien, perfecto, gracias. Muy bien, disculpad. Vale, bueno, pues continúo. Aquí que ya me he comido la mitad del tiempo. Bueno, como veis en esta parte tenemos unos 12.000 estudiantes matriculados entre FP básica, grado medio y grado superior, con una distribución en cuanto a grados similar a la española. Y luego sí que me interesa que veáis la tasa de finalización en Navarra es superior al resto de España, ¿vale? Si veis en la parte de abajo, pues tenemos una tasa en los grados ligeramente superior al resto de España. Y esta es la diapositiva que más me interesa que podáis visualizar para que os hagáis una idea de cómo estamos en matriculaciones en FP Dual. Si veis en esta a la derecha, en grado superior, en España los alumnos que cursan dual de grado superior, la media es un 4,6, esto en el curso 2021, y aquí en Navarra estamos en un 16,6, en grado medio un 3,4 en España, en Navarra estamos en un 11,6, FP básica todavía no se ha empezado con la dual y bueno, como veis somos una de las comunidades autónomas, si no la que más alumnos tenemos en porcentaje en dual, bueno, cursando la dual. Por familias, bueno, aquí tenéis la distribución, os marco en amarillo en la parte de abajo que, bueno, también estamos por encima en matriculaciones de alumnos en familias STEM, familias industriales y un poquito por debajo de la media española en TIC, pero donde estamos por debajo de la media española es en mujeres que cursan este tipo de familias profesionales. Y ahora os quería contar este proyecto, que es un poco cómo trabajamos, cuál es el planteamiento que la Confederación Empresarial en este momento está haciendo y una buena práctica que queremos compartir con vosotros y que hemos hecho a la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra para, bueno, pues para los próximos años, para todo el despliegue de empresas que deben participar o que deben ser parte de la modalidad dual, ¿no? En Navarra, lo que la Consejería de Educación ha planteado para el curso que viene es hacer un proyecto experimental con 13 centros de la red pública, 13 centros de FP, todos ellos integrados, más 3 centros privados concertados. En total, 16 centros que van a acoger 35 ciclos en la nueva modalidad, en lo que marca el Real Decreto como la nueva modalidad dual. Todos estos 35 ciclos van a ser en la modalidad de FP Dual general, ¿vale? Van a hacer un piloto el próximo curso 23-24 para ver cómo esos ciclos completos acuden a la empresa con los condicionantes que ya establece el Real Decreto. Va a ser un proyecto piloto. Nosotros cuando nos lo presentamos considerábamos y le dijimos a la consejería que el proyecto estaba incompleto porque les faltaba incorporar en ese proyecto la parte empresarial. Y es por ello que hemos hecho esta propuesta de intervención, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos desde la Confederación Empresarial? Ponemos a disposición de toda la red pública de centros nuestro entramado asociativo. Nosotros, como os he dicho al principio, somos la suma de 50 asociaciones sectoriales y 4 territoriales que ocupan territorios.
Entonces, lo que hemos elaborado ha sido un repositorio para que lo tengan todos los centros y que cuando vayan a captar empresas para configurar los grupos de Dual y enviar a los alumnos, utilicen las que ya tienen en su bolsa de convenios, pero como van a necesitar más, tiren de esta red. ¿En qué consiste esta red? La red son, como veis en el mapa de Navarra, aquí tenemos 50 asociaciones sectoriales distribuidas por todo Navarra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el centro? Si no tiene suficientes empresas de la familia profesional en la que va a impartir el grado en Dual, contacta con nosotros para que le pongamos en contacto con la asociación sectorial correspondiente. Como veis, en esta segunda parte tenemos asociaciones sectoriales pues, de prácticamente todos los sectores, de minería, de bodegas, de carpintería, de comerciantes, de centros de enseñanza, constructores y promotores, artesanos, pasteleros, etcétera, artes gráficas, distribución y logística, madera, limpiezas. Bueno, esto es lo que es la Confederación de Empresarios de Navarra, la suma de estos 50 sectores, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, ya la Consejería de Educación de Gobierno de Navarra lo va a incorporar a su proyecto piloto y vamos a tener una puerta abierta con todos los centros de la red pública Navarra para que cuando necesiten empresas de un determinado sector acudan a este repositorio, vean si hay una asociación empresarial, sectorial de su familia profesional y contacten con nosotros para que le pongamos en contacto. La puesta en contacto es a través de la generación de una comisión de Dual en esa familia profesional, en ese sector, y a partir de ahí comenzamos a hacer trabajos de difusión a las empresas del sector, de explicarles en qué consiste la Dual, de tratar de captar empresas que quieran participar y, bueno, y luego ayudarles en todo el proceso de implantación y de seguimiento de la Dual, ¿vale? Disculpad, lo he tenido que contar rápido porque tengo 10 minutos y llevo 10 minutos 46 segundos y no quiero ocupar el tiempo de mi compañera Celia Poza de Cámara de Comercio. Por mi parte, pues esto sería un poco lo que os quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante esta buena práctica. Sabemos que Javier ha hecho un esfuerzo para estar hoy aquí porque tiene que irse de viaje. Y tenemos una pregunta en el chat que te la voy a hacer ahora, si puedes aportar alguna información al respecto, porque es un tema un tanto confuso, que es el tema del estatuto del becario, nos preguntan a Javier. Yo no me atrevo a decir mucho, te paso un poco la pelota, es una patata un poco caliente. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna información? Pensamos que también con los tiempos electorales en los que estamos, qué va a pasar con esto. Vamos a hacer las preguntas al final, pero a ti te la hago esta porque me parece que de los que hay, pues eres quizás la persona que podría aportar en esta cuestión. Vale, pues gracias, Guillén, y un saludo y gracias a la persona que ha realizado la pregunta. Efectivamente, pues es un tema controvertido y es una patata caliente. Yo tengo la información, he participado en el grupo de expertos de COE que hemos negociado con los sindicatos y con la administración este mal llamado Estatuto del Becario, lo que va a regular la formación práctica en empresa, ¿vale? Y bueno, pues lo que habéis podido leer en prensa es que no hemos llegado a un acuerdo la parte empresarial con el gobierno de España, pero sí que el gobierno de España ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para aprobar pues, esta normativa que va a regular las prácticas en un futuro. Yo os puedo dar mi valoración personal como responsable de formación de la Confederación Empresarial Navarra. El contenido a la parte empresarial no nos gusta nada. En líneas generales, lo que hace es dos cosas fundamentalmente. La primera, suprime todas las prácticas que no estén dentro de un currículum formativo de un grado, todas las extracurriculares se laboralizan. ¿Qué quiere decir que se laboraliza? Que alguien que haya titulado ya no puede hacer prácticas como las veníamos conociendo. La empresa le tiene que hacer un contrato de los dos que hay, contrato en prácticas o contrato de formación en alternancia. Entonces, laboralizan y si esto va adelante y se publica, que todavía está en el Congreso de los Diputados para valoración, si esto se publica y sale en el BOE, pues desaparecen las prácticas extracurriculares. Y las curriculares las limita muchísimo y a las empresas confiere un montón de obligaciones, sobre todo económicas, de alta en la seguridad social,
y bueno, una serie de trabas que lo que va a hacer es alejar, bajo mi punto de vista, a muchas empresas pequeñas y medianas de la posibilidad de colaborar en acoger alumnos en prácticas, porque el coste va a ser elevado o más elevado que el actual para la empresa. Si esto sale, insisto, y nosotros lo que le hemos dicho al gobierno, y con esto acabo, es que es un tema, o sea, es una contradicción por parte del gobierno. El Ministerio de Educación saca un Real Decreto de ordenación de la formación profesional para acercar a las empresas a la formación, y lo que hace trabajo es alejarlas poniéndoles un montón de condicionantes en su participación en esos programas mixtos de formación y práctica. Espero haberte... Sí, Javier, yo creo que la respuesta es muy clara. Veremos cómo avanza este tema, si finalmente con el adelanto electoral, ¿no? Pues que sucede. Yo creo que ha estado muy clara la respuesta y muy clara la exposición. Te agradecemos, sabemos que te tienes que ir de viaje y por lo tanto muchísimas gracias por haber intervenido en este webinar de hoy. Gracias, Javier. Y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Gracias, Javier. Vamos a dar la palabra ahora mismo a Celia Poza. Seguimos en la Comunidad Foral de Navarra, la responsable de formación de la Cámara de Comercio de Navarra, una persona también con larga trayectoria en la formación profesional, en el empleo, en proyectos de éxito, ¿no? Con la que hemos tenido contacto también desde la Fundación desde hace años. Y ella nos va a explicar cómo se aproximan desde Cámara de Navarra, en este caso, a las empresas y a la formación profesional dual. Gracias, Celia. Gracias, Guillem. Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación a la Cámara a este webinar tan interesante y enhorabuena por la iniciativa de organizar estos encuentros en la que podemos pues, compartir y aprender todos de todo, ¿no? Muchas veces nos encontramos solos, ¿no? Y bueno, y estas iniciativas, la verdad es que nos vienen fenomenal. Bueno, mi compañero Javier, ya le puedo llamar compañero porque estamos en muchísimos foros juntos en Navarra, como comprenderéis, una comunidad pequeñita y solemos participar en muchas reuniones y sesiones, sobre todo pues, con gobierno y tal. Bueno, mi compañero ya ha hecho una radiografía, ¿no? De lo que es la Comunidad Foral de Navarra, sectores productivos, dónde está el peso, ¿no? De la industria en Navarra y cómo condiciona efectivamente esto en la formación profesional dual. Bueno, la Cámara de Comercio de Navarra, bueno, entiendo que habrá bastantes personas, colegas oyéndonos, bueno, pues que tiene una trayectoria pues, de 120 años, ¿no? Y dentro de todos estos años, lo que fue la formación profesional y la formación para el empleo, pues se viene haciendo pues desde que yo recuerdo, ¿no? Más de 30 años, no voy a decir exactos cuántos, pero más de 30 años, ¿no? La Cámara de Comercio, en su propia ley, como sabéis, indica o reza que tenemos que ocuparnos, ¿no? de la formación profesional, ayudar a las empresas, ayudar a buscar a esos alumnos en prácticas, ayudar a los centros, compaginar centros con empresas, dentro de lo que serían las prácticas entonces, hasta ahora lo que ha sido, lo que sigue siendo todavía la formación en centros de trabajo y ahora lo que va a ser la formación profesional dual. Bueno, la Cámara de Comercio de Navarra, junto con otras cámaras a nivel nacional, porque son programas promovidos por la Cámara de España y financiados por el Fondo Social Europeo, como sabéis, bueno, promueve varios programas distintos en relación para asesorar en la formación profesional dual en concreto, ¿no? El más importante, a mi modo de ver, que se inició por el año 2018, es precisamente la prospección de empresas, la búsqueda de empresas para asesorar e informar de qué es esto de la formación profesional dual, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, qué barreras pueden tener las empresas, cómo podemos salvar esas barreras. Desde el año 2019 ya llevamos visitadas y asesoradas más de 250 empresas. Recogemos información que luego, por supuesto, es información valiosa que la trasladamos al Departamento de Educación, bueno, sobre todo, y lo más importante sobre las barreras, ¿no? Y la dificultad que tienen muchas empresas, como comentaba antes Javier, incluso de no tener alumnos. ¿Por qué? Pues porque no salen los suficientes, ¿no? Hay determinados
familias profesionales, que realmente a las empresas industriales es muy complicado conseguir alumnos en prácticas, en formación dual. También Javier os ha dado los datos de la formación profesional dual en Navarra, ¿no? La verdad es que son datos que estamos muy contentos, poco a poco se van incorporando y la verdad es que yo que soy una ferviente defensora de la formación profesional dual, porque yo creo que la formación profesional se tiene que aprender sobre todo, ¿no? en la empresa y en esa participación, en esa práctica en la empresa donde, bueno, pues donde, como sabéis, se aprende haciendo y se aprende con las nuevas tecnologías y los nuevos recursos materiales, ¿no? y de personas. Bueno, pues para mí es un programa muy interesante porque nos permite efectivamente visitar empresas, informar, asesorar a las empresas en qué consiste esta formación dual. Y te das cuenta que muchas de ellas, bueno, pues no tienen esa concepción, no saben muy bien, han oído, pero no saben muy bien en qué consiste, ¿no? Entonces, bueno, les ayudamos también un poco a, bueno, pues les informamos sobre todo de qué gestión tienen que hacer, a quién se tienen que dirigir y bueno, pues yo creo que es una labor bastante interesante. Por otro lado, este año no la hemos llevado a cabo, pero sí hemos llevado a cabo 2 ferias de formación profesional, que además una de ellas, bueno, en las 2 han participado la Fundación Westermann, en la primera sobre todo organizando, en la cual tuvimos pues, bueno, casi 250 empresas apuntadas y bueno, que ahí vieron lo que, bueno, se documentaron, ¿no? De lo que es la formación profesional dual. Y también es una iniciativa bastante interesante. Luego formamos parte el año pasado, los 2 años anteriores, de la red de embajadores de FP, porque sí que es verdad que, de FP Dual, perdón, sí que es verdad que además de tener empresas necesitamos tener también, bueno, personas, ¿no? Que se decanten o que quieran ir hacia la formación profesional porque el tejido empresarial lo necesita, ¿no? Mismo los perfiles que más se demandan son los perfiles técnicos y yo creo que hay que hacer esa labor, ¿no? de asesorar, de orientar a los jóvenes y a sus familias en las bondades de la formación profesional dual, de la formación profesional en general y de lo bueno que es para ellos, ¿no? Informarles y que sepan, por lo menos que tengan la información de dónde elegir, ¿no? Yo creo que entre todos, por lo menos en esta comunidad, hemos colaborado, asociaciones, la CEN, por supuesto, nosotros, con nuestro granito de arena, ¿no? Un poco en que, bueno, que la FP sea una elección interesante para los jóvenes. En este momento vamos a iniciar nos han aprobado el Departamento de Educación un gabinete técnico en el cual vamos a hacer una prueba piloto de incorporar un certificado de profesionalidad, incorporarlo en formato dual. Esto ya sabéis que es una novedad de la formación de la nueva ley, en el cual los módulos de los certificados de profesionalidad también van a ser duales, entonces vamos a implementar un programa piloto en el sector de la automoción. Si me dais oportunidad dentro de un año, os contaré qué tal ha ido y cómo ha sido la experiencia, ¿no? Yo espero que sea interesante. Y luego, aunque bueno, podríamos llamar formación, estamos trabajando muy de la mano también con el gobierno en el tema de las acreditaciones de la formación, de las competencias a través de la experiencia profesional y de la formación no formal. Como sabéis, el gobierno de España ha invertido muchísimos recursos en este programa de acreditación. Como sabéis, la mitad de la población activa de este país no tiene un título que diga que sabe hacer o que diga la cualificación que tiene y la verdad es que empezamos el año pasado en octubre y bueno, ya hemos acreditado a 414 cualificaciones, 1.700 unidades de competencia. Y también esta es una labor que tenemos que hacer como cámaras en las empresas, ¿no? Informar de este proyecto, de que necesitan tener a esas personas que tienen trabajando
en sus empresas, pues bueno, pues acreditadas, ¿no? Porque esto le da valor a la empresa y le da valor a los propios trabajadores, ¿no? La verdad es que hemos empezado a nivel general y a nivel también de empresas concretas, y la verdad que está resultando bastante interesante, porque yo al principio era un poco escéptica, pero esto ya querrán las empresas igual, sí, pero realmente me estoy sorprendiendo de la acogida que está teniendo esto y de la gente que está muy interesada en participar. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Por mí, yo ya, si tenéis alguna pregunta, no sé si estoy en tiempo, no estoy en tiempo. Muy bien, Celia, te has ajustado, has pasado yo creo algún minutillo de más, lo has hecho muy bien. Las preguntas las dejamos para el chat, para el final, ya de hecho si alguno de las personas que te ha escuchado quiere hacer alguna, que la escriba. Solo lo hicimos con Javier porque Javier tenía que irse. Si te parece, vamos a viajar hacia el sur. Ahora mismo vamos a ir a la zona de ahí más calurosa, como comentábamos antes de empezar este webinar, y vamos a dar la palabra a los dinamizadores de la formación profesional dual de Andalucía. En este caso son dinamizadores de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y va a empezar su exposición y pido que os ajustéis al tiempo, Isabel, Joaquín, porque vamos, digamos, ya justitos de tiempo. Va a empezar su exposición desde Málaga, a la dinamizadora de la formación dual en Málaga, Isabel Cano. Isabel, cuando quieras. Gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias también por esta invitación. Quien me conoce sabe que soy una firme defensora de la FP Dual. Y bueno, voy a compartir la pantalla para sobre todo ajustarme al tiempo que tenemos. Ahí está. Y bueno, ya se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Sí, sí, se ve bien. Vale, estupendo. Bueno, pues en esta ocasión pues vamos a hablar de las buenas prácticas. Como bien has dicho, yo soy Isabel Cano y pues llevo 30 y tantos años dando clases en formación profesional. He visto cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y creo que ahora está mejor que nunca. Nosotros estamos en un puesto nuevo, recién creado, lleva un año, de la Junta de Andalucía, y nos llaman dinamizadores de la FP Dual, porque es verdad que hay mucho desconocimiento en muchos profesores, en el profesorado, en las empresas, y bueno, y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, ¿cómo pasamos de la FCT a la FP Dual? Voy a seguir un poco el guión para ajustarme al tiempo. Todos hemos empezado eso, pues ¿cómo hemos empezado los proyectos de FP Dual? Pues acudiendo a las empresas que nos conocían. El profesorado hemos tirado de nuestra empresa de FCT. Entonces, bueno, pues la empresa tiene que confiar, ¿no?, en una persona, tiene que confiar en que esto va a ser bueno para ella, y bueno, pues tiramos de las empresas que nos conocían. Pronto se cambió este concepto porque, claro, la FP Dual es diferente. La empresa tiene que formar al alumnado. No se trata ya de que llegue después de haber hecho todo su módulo a hacer unas prácticas. Entonces, bueno, pues rápidamente a los siguientes años empezamos ya a buscar otras empresas, quizás más grandes, donde nos pudiesen coger más de un alumno, que era así como lo teníamos aquí. Sobre todo yo pertenezco a la rama de administración y gestión. Entonces era muy difícil encontrar empresas que te cogiesen a más de 2, como mucho, alumnos. Entonces cambiamos el perfil de las empresas y buscamos empresas con más departamentos también, que pudiesen hacer formación en diferentes departamentos, y sobre todo nos dimos cuenta que, como desconocían mucho lo que era la FP, pues invitarlas. Empezamos invitando a las empresas a los institutos, y esto fue muy interesante, ¿vale? Porque se sorprendían de los perfiles que encontraban. Les dimos la oportunidad también de que pudiesen hacer entrevistas de trabajo, o de que hicieran también dinámicas de grupo. Le dimos palabra, no solamente mandar ahí a un alumnado
que no sabíamos bien si se iba a adaptar o no. Entonces esto fue bastante interesante porque, bueno, aunque la empresa finalmente no es la que elige finalmente, pero sí intentábamos darles de los alumnos que más le habían gustado, que creían que se adaptaban mejor a su empresa, ¿no? Y bueno, los alumnos también le dimos la oportunidad, a lo mejor conocían la empresa cuando iban a hacer la entrevista de trabajo allí, que mirasen también si es lo que ellos creían, si les gustaba, en fin, le dimos como más palabras tanto a empresarios como alumnado. Y luego ya dijimos, bueno, a ver, ¿dónde están los empresarios? Pues los empresarios, ¿dónde están? Pues en los polígonos, aquí en Málaga hay muchísimos polígonos donde hay empresas, aparte de la ciudad, y en la sede. Entonces, lo que hay, como yo digo, nos hicimos poligoneros, porque claro, el profesorado tiene que conocer también las empresas donde manda a sus alumnos. Tiene que ver si realmente allí se pueden formar bien, no se pueden formar, qué actividades realizan, qué es lo que implica la FP Dual. Muchísimo más compromiso, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. Después, ¿dónde encontramos también a más empresarios? ¿Vale? Porque aquí, claro, en el momento en que la FP Dual, con la nueva ley orgánica y cuando se desarrolle el Real Decreto de esta nueva ley orgánica, todos los ciclos tienen que ser duales. Se necesitan más horas en las empresas, se necesita más formación en las empresas. No nos bastan con las empresas de FCT, se necesitan más empresas que además no conocen el sistema de FP. Aquí en Andalucía siempre nos dicen, ¿pero dónde está la FP? Es que no, claro, lo que hay es web de los diferentes institutos y bueno, gracias a nuestra figura, la verdad que se ha estado haciendo una labor pues de acudir a donde están los empresarios. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues hemos acudido pues, a todos los sitios donde había empresarios, a los premios empresariales Hacemos Málaga, que se hace aquí pues en diciembre, a charlas en el Jueves Innovadores de una asociación de empresarios de una zona de Málaga, que es el Valle del Guadalhorce, que hay más de 800 empresarios. Asistencia, también se están moviendo, ¿no? La administración, se ha creado el primer premio Javier Imbroda para para la FP, para los mejores currículum. También se hizo a lo largo de final de enero y febrero mesas de trabajo con las cámaras, con la Confederación de Empresarios, en este caso de Málaga, fue el 2 de febrero, donde ahí pues estuvieron miembros de la Confederación, de la Administración, no solo los dinamizadores, diferentes empresas que se invitaron. Y bueno, luego, ¿qué más eventos hay? Pues el Salón de Innovación en Hostelería, también acudimos, allí hay empresarios que no encuentran trabajadores. En todo el tema de lo que es hostelería, fijaros aquí en Málaga la necesidad que hay de trabajadores, si es que realmente no encuentran y necesitan también, pues muchas veces, una mano de obra especializada que hoy por hoy pues ni siquiera existe esa formación, esos ciclos. Me ponía, por ejemplo, un empresario el perfil del sushi man, ¿no? Este camarero o este cocinero, pero que esté especializado en sushi, eso a ver, ¿quién lo forma? Entonces, bueno, también asistimos a la Feria de Empleo, que lo organiza el ayuntamiento. Lo interesante que vemos es que como que todas las administraciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía, como también la de aquí, la de Málaga, la delegación territorial, como se han puesto a trabajar conjuntamente, eso está muy bien porque hace falta eso, decir que la FP, primero, que muchos desconocen la FP, y sobre todo explicar la formación que el alumnado puede hacer en la empresa para conseguir este perfil de trabajador que necesita. Fuimos también a DES, que es un evento grandísimo a nivel internacional, Digital Enterprise Show, todo de informática, relacionado con la informática. Y también hemos dado cuenta que es muy importante las charlas para empresarios. Entonces, me alegro de haber coincidido aquí, tanto con la Cámara de Comercio de Navarra como con la Confederación de Empresarios de Navarra, porque además aquí en Málaga son también un pilar fundamental que están ayudando muchísimo en la FP Dual
nosotros ya como profesores de FP y que damos también emprendimiento, tenemos bastante relación, sobre todo con la Confederación de Empresarios de aquí de Málaga, porque realmente llevamos como 20 años colaborando en temas de emprendimiento y ahora esta relación nos ha venido muy bien, nos conocemos, hay confianza y ayudan en todo lo que pueden para eso, difundir cuando damos alguna charla. Y siempre hay muchísimo interés por parte de todos los empresarios que asisten, pero muchísimo desconocimiento también. Entonces, bueno, pues el tema es difícil, queda mucho trabajo por hacer y nosotros en todas estas charlas también aquí he dejado importancia del tutor laboral, que será para otro webinar o para cuando se decida, pero realmente a las empresas les tenemos que dar esta información, ¿no? Que la empresa que tiene que hacer en la FP Dual, que no es igual que una FCT. Entonces también hemos dado cuenta que lo que más funciona, lo que más nos está dando resultados son lo que hemos llamado prospecciones dirigidas, ¿vale? ¿Y qué es una prospección dirigida? Pues juntar a muchísimo profesorado, pues se puede hacer especializado, por ejemplo, por una rama concreta. Aquí nosotros organizamos un encuentro entre empresa y profesorado de los ciclos de la familia de informática y comunicaciones, que fue el día 1 de junio, casi juntamos a 200 personas. En el feedback posterior que nos dieron, estaban pidiendo que lo hiciéramos más veces, que hace falta, que por favor que esto se haga, porque realmente, a ver, aquí los empresarios pueden hablar directamente con el profesorado que tiene proyectos duales, porque claro, nosotros desde este puesto, cuando vamos a vender la FP dual o cuando vamos a explicar, es mucho mejor llevarle de la mano a un profesor que le explique bien su proyecto, porque claro, ya sabemos la diversidad de proyectos que hay, están hechos a imagen y semejanza del entorno, entonces, bueno, de uno a otro hay gran diferencia y también es importante que sea así por la flexibilidad, ¿no? Que debe de tener cada proyecto adaptándose a su zona. Entonces, pues bueno, estos encuentros yo creo que son lo mejor. Lo hacemos en colaboración con el Centro de Enseñanza de Profesorado, que es el que controla todo el tema de los profesores y las empresas encantadas de acudir y bueno, y son empresas en el sector de informática y comunicación aquí en Málaga, donde hace falta muchísimo personal. Aquí el Parque Tecnológico lo hicimos en una sala del Parque Tecnológico de Málaga que se llama Green Lemon y en el PTA hay trabajando gente de 20 o 30 nacionalidades diferentes, porque claro, a fin de cuentas el empresario se tiene que buscar la vida y tiene que buscar el personal que necesita. Si no lo encuentran en nuestro entorno, sale fuera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay la última foto que he puesto de todos los dinamizadores que ayudaron. Porque esto, pues como podréis imaginar, tiene bastante trabajo, ¿no? Lo que es coordinar este encuentro, pero creo que es el camino que hay que seguir, ¿vale? Y sobre todo de muchísima difusión que hay que dar a la FP y a la sociedad en general, a las familias también, ¿vale? Los empresarios también son, bueno, pues parte de la sociedad, son padres, son miembros de la sociedad y tienen el mismo desconocimiento que tienen muchísimas familias. Entonces, bueno, el camino que nos queda es importante en trabajo, pero creo que vamos por el buen camino. Entonces, bueno, al final no he controlado los tiempos, Muy pero bien, creo que más o menos dejo a mi compañero de Granada y bueno, muy bien. pues ya a las preguntas que hagamos, pues estaremos aquí pendientes que nos hagan. Muchas Muchas gracias, gracias. Isabel. Muchas gracias, Isabel. También tenemos, antes de darle paso a Joaquín, Joaquín Ruiz de
Granada. Tenemos también, diría yo, a Antonio López por aquí, que no sé si quería apuntar alguna cosa muy brevemente, si quiere, de lo que se ha comentado en relación a lo que ha comentado Isabel. Él también está en la zona de Málaga, si no estoy equivocado. Y si no fuera así, Antonio, pasaríamos ya a la presentación de Joaquín. Pues nada, buenos días, ¿qué tal? Nada, ya está, sí, Isabel. Nosotros estamos en la zona con Isabel, ¿no? Estamos Daniel, Isabel y yo en el mismo CEP y bueno, lo había preparado Isabel, la verdad es que es muy completa la exposición. Nada, pues gracias. Muy bien, pues gracias, Antonio. Pues ahora sí, vamos un poquito hacia la montaña. Nos vamos a Granada. Y hacia el calor, ¿no? Y hacia el calor, pero bueno, yo diría que se está más fresquito que en Sevilla, ¿no? ¿O no, por ejemplo? Sí, 3 grados y 40 no. Bueno, pues nos vamos a Granada, esta ciudad tan preciosa, y de la mano de Joaquín Ruiz, que nos cuenten ellos, como dinamizador que es también de la formación dual, que nos cuente, Joaquín, cómo lo hacen, cómo lo plantean desde Granada. Gracias, Joaquín. Pues ya está, muchísimas gracias sobre todo por permitirnos participar en esta reunión. Yo tengo muchas diapositivas, pero son muy rápidas de ver, ¿vale? Entonces, lo único que quería es que se viera una imagen general de lo que es lo que hacemos los dinamizadores. Bueno, lo primero que empezamos a hacer fue ir a ver centros. Unos eran con FP, otros sin FP, porque en ambos sitios tenemos que estar. Creemos que es importante que la gente previa a la FP conozca la FP, porque al final lo que nos falta es alumnado. De todas formas, Andalucía, como antes han hablado de los datos de Navarra, Andalucía tiene 180.000 personas estudiando FP actualmente, del millón que hay en toda España. Bueno, pues distintos centros. Cuando comenzamos ya los proyectos de elaboración de FP Dual, que aquí en Andalucía son órdenes anuales, nos íbamos a los centros a ayudarles a elaborar los proyectos in situ. Y bueno, pues hemos estado elaborando muchísimos proyectos este año. Ahora después intentaré dar un dato que creo que es el que marca la labor de lo que hemos hecho en la red de dinamización de Andalucía en general, de Granada en particular. Y bueno, una de las cosas que ha sido para mí muy importante es que una vez que hemos visto los centros, hemos visto que los alumnos de ESO y bachillerato tenían que conocer la FP Dual y sobre todo los padres, pues hemos hecho, o he hecho, porque mis compañeros además han hecho otras, pues he hecho toda esta jornada de orientación en centros educativos, donde hemos tenido charlas, y relacionado con la prospección, que es el tema que nos ocupa, lo que hemos procurado siempre es trabajar con empresarios, que los empresarios den su punto de vista sobre lo que es la FP y lo que es la FP Dual, y la verdad que ha sido un éxito porque hemos contado pues, con asociaciones bastante importantes como Círculo Tecnológico de Granada, que aglutina 70 y tantas empresas bastante fuertes en el sector tecnológico. Hemos contado con empresas tecnológicas como Donca, hemos contado con empresas como Fidesur, que es una empresa de ascensores que tienen verdaderos problemas, instaladores eléctricos, etc. Todas estas charlas pues, han venido a ir intentando incidir en la importancia de la FP y de la FP Dual. Aquí es una charla con Cosentino, que Cosentino es como el alma mater de la FP en Andalucía, pues tiene 6.000 trabajadores y la verdad que tiene un proyecto muy interesante que de hecho se ha quedado finalista en vuestros premios de la Alianza para la FP Dual este año. Bueno, pues otra de las cosas que creo que ha sido muy importante es que hemos empezado a contactar con la FAMPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de aquí de la provincia de Granada, y hemos estado dando charlas pues, a padres de distintas formas, pues, contando con empresas. Esto es más o menos ya parte de la prospección, porque realmente ahí es donde te enteras de los problemas que tienen los centros, los problemas para conseguir alumnado en sus instalaciones y también de los problemas que tienen las empresas. Entonces, colaborando con todo esto, siempre contando con empresarios también, pues hemos dado varios cursos en el CEP de Granada y de Motril. Y lo que yo creo que es más importante es que con las cámaras hemos empezado a trabajar, con la Cámara de Comercio de Granada y con la de Motril, hemos empezado a trabajar con bastante asiduidad. De modo que hemos conseguido sentar a los centros educativos con las empresas y poco a poco hemos ido subiendo. Este fue uno de los actos más interesantes que hicimos. Se llenó la sala de la Cámara de Comercio con 300 jóvenes y bastantes empresas. Había varios institutos
y 7 institutos, y bueno, aquí estuvo el INMIDONES, que es el consorcio que ahora mismo creemos que de la gran ciencia puede ser de lo más interesante que vaya a haber en toda España, y estamos empezando a trabajar con ellos de forma bastante asidua. Y bueno, estaba Consentino y la verdad que resultó bastante interesante porque teníamos allí pues bastante público que iba conociendo cómo va subiendo la FP dual en Granada y en Andalucía. Bueno, también hemos tenido charlas de igualdad de la mujer en la empresa, sobre todo basándonos mucho en los STEM, porque aquí en Andalucía, como pasa con Navarra, es un problema que la mayoría de los ciclos de familias profesionales STEM están vacíos de mujeres y la verdad que se necesita mucho personal en las empresas. Dos de las cosas más interesantes que hemos hecho, pues el día 20 de enero hicimos algo parecido a lo que han hecho nuestros compañeros de Málaga. Nosotros lo que hicimos fue llenamos el auditorio del Parque de la Ciencia con más de 70 profesionales tecnológicos, 70 profesores y unos casi 400 alumnos, hasta completar el foro, que el aforo pasaba de 500 y estaba la gente sentada en el suelo. Y la verdad que fue muy interesante porque aquí lo que hicimos es primero exponer qué es la FP, que es la FP dual desde nuestro punto, desde el punto de vista empresarial, el presidente del Círculo Tecnológico estuvo hablando, y después en cada minuto cada empresa se iba presentando sus necesidades de puestos de trabajo. Después al final tuvimos una zona de networking donde hubo contacto entre las empresas, los profesores y los alumnos, donde salieron muchísimos convenios o acuerdos de colaboración. Otra cosa que yo creo que ha sido muy interesante, que me ha ido surgiendo durante el curso, es que he hecho cursos dentro de las mismas empresas. Entonces, empresas de la categoría de AVOS, que es la cuarta farmacéutica a nivel mundial, la sede de Granada es bastante importante, pues llevamos a una serie de profesores, en este caso fueron 6 centros educativos, conmigo 7, y la jefa de recursos humanos que nos fueron enseñando la empresa, nos iban mostrando cada uno de los sitios más relevantes donde necesitaban perfil profesionales, y como cada uno de los profesores eran de ciclos formativos diferentes, íbamos viendo dónde encajaban. Parece ser que para el año que viene pues, hemos conseguido bastante acuerdos de colaboración o compromisos de acuerdos de colaboración. Con INMIDONES la cosa es todavía más complicada porque INMIDONES va a ser la tecnología más puntera que haya en España. De hecho, hemos tenido varias reuniones con ellos y aquí tenemos una reunión de profesores, la misma historia, de distintos ciclos formativos de todas las familias industriales, y lo que hemos hecho es hacerle una carta de servicio a la gran ciencia, porque ellos nos han pedido qué perfil profesional encaja en cada puesto formativo. Hemos elaborado casi un acuerdo marco. Este acuerdo marco ya tiene que pasar a la delegación y a la Dirección General de FP, pero la verdad que INMIDONES está bastante contento y bueno, pues parece ser que vamos a tener que empezar a trabajar de una forma bastante rápida y eficiente para cumplir las expectativas de INMIDONES. INMIDONES va a tener de presupuesto 1.500 millones de euros, y el otro día en un encuentro que tuvimos con 120 empresas multinacionales y nacionales, la verdad que se ve que Granada va a cambiar radicalmente en su sector productivo. La misma historia es con las asociaciones, con las distintas asociaciones. Aquí estuvimos los 11 centros educativos que tienen electricidad y electrónica o instalación y mantenimiento, reunidos con la Asociación de Instaladores de Granada. Estuvimos viendo los problemas que tenemos de a la hora de que los alumnos entran en la empresa y cómo los solucionamos. Estamos en vías de solución y parece ser que va a ir bastante bien. Y también, pues, por ejemplo, un ciclo formativo que se ha puesto nuevo, fuimos al Consejo Regulador de la denominación de origen protegida del Poniente de Granada, de aceites, y allí estuvieron pues, todas las almazaras, faltaron 2 de las 15 que lo representan, y estuvimos pues, intentando dinamizar que los alumnos o que haya alumnos para ser maestros de almazaras, que es al final lo que vamos buscando. Otras reuniones, por ejemplo, la primera reunión dentro del Círculo Tecnológico, donde pudimos hablar con las 70 y tantas empresas que lo representan, la Confederación General de Empresarios, varias reuniones donde vamos que hay empresarios de todo tipo, asociaciones como la Comarca de Huesca, etc.
Y bueno, nuestro culmen, o creo que el encuentro más interesante que nosotros hemos hecho, lo hicimos el 25 de enero, se llamó Foro de Encuentro Empresarial FP Dual de Granada y costó de 200 profesores certificados, más de 50 no certificados, es decir, más de 250, 200 y pico empresarios que estuvimos hablando en mesas redondas para todo el mundo. Entonces lo inauguró la consejera de aquí de Educación de la Junta de Andalucía. Y lo que consistía en mesas sectoriales, iban hablando empresarios, profesores, mezclando experiencias de FP Dual. Al final hablaron 32 empresarios, 22 profesores y lo que digo, casi unas 500 personas de asistencia. Bueno, ahí se puede ir viendo y la verdad que estuvo bastante interesante. Aquí hay sectores muy importantes como el del hidrógeno verde. Estaban la mayoría de las asociaciones y federaciones de Granada. Y bueno, yo sí quería acabar con esto. Un dinamizador es muy importante hoy en día a su labor. Yo he conocido, he hecho 350 salidas a empresas, casi 1.400 contactos entre encuentros, asociaciones, etc. Ahí tenéis una tabla de más o menos lo que dice, ¿vale? Y ya está, no quiero extenderme más porque creo que nos habíamos pasado ya de tiempo, Guillén, no sé. Muchas gracias, Joaquín. Yo creo que ha quedado claro, lo has explicado muy bien, ha sido muy didáctica la exposición, creo que ha quedado clara ¿no? La importancia de este prospector. Ahí está la tabla que seguimos viendo. Y vamos dado que nos quedan 6, 7, 8 minutos, vamos a dar paso a las preguntas, si os parece, para todos las personas que habéis participado, los ponentes. Y hay una que me gustaría que la respondiera, por ejemplo, Celia o incluso algunos de los dinamizadoras de Andalucía. Dice así, un asistente anónimo no se ha identificado, dice, se sigue denominando prácticas por parte de las empresas y asociaciones empresariales. Yo diría también, añadiría aquí, por parte de algunos centros educativos y profesorado también, al menos esta es mi experiencia, cuando el espíritu de la nueva ley habla de formación en las empresas implicándose estas en la misma. ¿Por qué cuesta tanto cambiar este concepto? Probablemente si se logra que las empresas asuman esta nueva situación de formar a los alumnos y no simplemente hacer prácticas, conseguiremos hacer una FP mucho más fuerte. ¿Qué opinan sobre esto? Celia, ¿cómo lo ves? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que tienes razón, ¿no? Tienes razón. Lo que pasa es que yo creo que la palabra práctica es una especie de palabra ya ¿no? Que engloba, es como la mepamsa que agrupa lo que es un extractor. Yo creo que más que el propio concepto, lo que hay que cambiar es un poco el contenido de ese concepto, ¿no? Yo creo que esa es nuestra labor, ¿no? Asesorar a las empresas a insistir en que su labor no es la de mero tutor de prácticas, sino que su labor es la de enseñar, con todo lo que conlleva enseñar. Lo ideal sería llamarle de otra manera, pero bueno, la palabra prácticas yo creo que se entiende, es algo que todos entendemos como algo ¿no? de participación de alumnos en empresas, ¿no? Quizás vaya por ahí. Ahora, será cuestión de tiempo que vayamos utilizando otro vocabulario, ¿no? Que efectivamente pues, tiene razón. Yo creo que más importante es intentar bueno, que el concepto quede claro de lo que significa que el alumno esté en empresa, ¿no? No sé. Gracias. Brevemente, Isabel, porque tenemos 2 preguntas más. Gracias. Sí. Sí, no, que ahí lo enlazo con lo que es el tutor laboral, lo que he dicho antes. Es muy importante que los que estemos en estos puestos tenemos que formar esta idea en las empresas. Es decir, tienen que tener a personal cualificado, con unas herramientas, con unas tablas para atender este alumnado. Si no, esto va a ser muy difícil, ¿vale? Es lo que quería enlazar. Gracias, Isabel, por el comentario. Vamos a pasar a otra pregunta que en este caso nos hace Maite García. Entiendo a los compañeros y compañeras de Andalucía. Nos dice, como dinamizadores, ¿qué tiempo tienen para esa función? ¿Está completa? ¿Es media jornada? Sí, nosotros ahora mismo tenemos comisión de servicio y estamos dedicados en exclusiva a ver empresas, centros y dar charlas de orientación. Es decir, somos profesores dedicados exclusivamente a esto. No damos clases.
Gracias, es una figura pues, profesionalizada en este sentido. Gracias. Tenemos una pregunta de Juan Gutiérrez que nos dice, esta es más compleja, ¿qué estrategia ha seguido? Y a lo mejor también Sí. pueden hablar todos los que quieran ahí, ¿qué estrategias se pueden seguir para salvar la resistencia al cambio entre alguna parte del profesorado? Sí, Guille, le he leído la pregunta y además me viene muy bien el enlazo con lo que ha dicho Joaquín. No damos clase al alumnado. No hemos hinchado de dar clases mediante cursos del Centro de Enseñanza del Profesorado al profesorado, porque muchas veces esta resistencia es sin saber realmente lo que implica la FP dual. Es la resistencia que tienen de haber visto los proyectos que hemos tenido en Andalucía estos años, ¿no?, experimentales, estos 10 años, donde no han visto a los profesores que nos hemos metido en dualizados, es decir, los que estábamos dualizados y seguimos estando dualizados somos nosotros, que damos clases, que estamos en los polígonos, que tenemos gente dentro de clase, gente en las empresas porque hemos estado con proyectos mixtos donde un alumnado va y otro no va. Entonces, afortunadamente, pienso que la normativa va cambiando en el buen sentido y nosotros, estrategia, pues dar muchos cursos de formación a profesorado, a directores de centros, a orientadores de centros, y ha surtido efecto porque se han presentado en Málaga, se han incrementado en un 70% los proyectos duales que se han presentado este año. Ha sido increíble. Entonces, bueno, yo creo que hemos roto bastantes prejuicios que algunos profesores tenían y bueno, y ha dado un resultado. Muchas gracias. Sí. Celia, ¿algún comentario? Perdón, Yo- Guille. Perdón, disculpa Joaquín, disculpa, perdona. No, mira, yo quería ahondar en lo que ha dicho Isabel. Mira, en Granada, centros, bueno, nosotros tenemos que trabajar solamente con la pública. Nuestro trabajo es solamente con pública. No estamos excluyendo a nadie, pero en nuestro perfil es ese, ¿no? Entonces, mira, hay unos cambios impresionantes. Granada tiene ahora mismo 101 proyectos en pública. Ha incrementado casi el 60% los proyectos de FP dual concedidos, porque hay otros proyectos que se han quedado a medio camino porque la administración no ha considerado conveniente conceder los ciclos, pero sin embargo la privada ha subido un 20%. Entonces, el trabajo de la red de dinamización ha sido esencial en toda Andalucía, porque todas las provincias podemos hablar exactamente igual. Y es el desconocimiento tan atroz que tiene el profesorado en general lo que hace que no se metan en FP dual. Granada ahora mismo va a tener más de un 30% de oferta pública de ciclos formativos en FP dual. No es un alumnado 100% dual, pero se acerca pues, probablemente a un 20%. Los datos de eso no los tengo. Pero de los 330 ciclos formativos en oferta educativa que hay en Granada, 101 van a ser duales. En Andalucía podríamos haber hecho los datos, pero no nos ha dado tiempo porque salieron la semana pasada prácticamente, ¿vale? Pero es así. ¿Vale? Gracias, Joaquín. No sé si Celia quería hacer algún tipo de comentario. Sí, yo creo que el profesorado de formación profesional sí que va salvando esas resistencias y sí que creo que lo que tiene que pensar es que tiene que evolucionar, ¿no?, en otras labores, porque sí, porque le ha aumentado el trabajo, esa relación con empresas, esa orientación, no solo la de formar, que está súper bien, pero evolucionar hacia otras funciones también, ¿no?, más de relación con empresa. No sé, mi opinión. Muy bien. Celia, Ahora, las tres frases que tiene Celia detrás son las que definen la FP dual realmente. Entonces, Sí, eso es claro. lo que hace que todo mejore. Sí. Yo te Muy quería bien. preguntar, Joaquín, no sé si puedo preguntar, Guillem. espera, déjame Vale. Celia, porque vamos a priorizar, Sí, claro. nuestro público que ya se están animando y ahora os pido brevedad, ¿vale? Vale. Porque de hecho estamos fuera de tiempo ya. A nivel de empresas, ¿qué estrategia han seguido para acercar la pequeña mediana empresa a la formación dual? La clásica pregunta, si me permiten, ¿qué feedback tienen al respecto? ¿Las empresas más grandes lo tienen ya implantado? O sea, aquí nos están preguntando por las dificultades con las pequeñas y medianas. Ese es el punto gordiano de toda la formación profesional dual en este momento, porque Joaquín has estado comentando Cosentino, otras empresas grandes. Entiéndeme lo que voy a decir, esa está fácil, entiéndeme. Lo que Esas quiero son muy decir. fáciles. Exactamente, aquí pasa con Volkswagen, pasa con las grandes empresas, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas? Qué difícil.
¿Cómo les tenemos que ayudar, no? Este es un punto, Guillem, que me gustaría debatir en algún otro, pero ¿cómo ayudamos a estas empresas a que no se queden fuera del sistema? Porque Pues, si se Podemos, quedan fuera, no podemos van a plantear un tener- webinar específico para esto, sí. Genial, Sí. genial. Buena idea. a ver, Porque realmente es complicado. Sí. Yo con las visitas que hago a empresas pequeñas, pues a todas, "Buah, muy bien, pero yo es que no tengo gente que enseñe. Si me llegan a decir, si les formo, luego se van a Volkswagen. Si, o sea, tienen unas barreras importantes, ¿no? Entonces, me gustaría tener, bueno, pues eso, poder ayudar, ¿no? De alguna manera. No sé. Bueno, ahí lo dejo. Brevemente, Isabel, por favor, No, brevemente. sí, no, nosotros lo que hemos hecho son las charlas. Por ejemplo, esta que he comentado de Fede Lorce eran todo pequeñas empresas. Entonces, se muestran muy interesadas, aunque sea para meter a una persona o dos. ¿Qué tema? ¿Con qué lo enlazo otra vez? Con el tema del tutor laboral, porque realmente hay que ayudarles a saber qué tienen que hacer y ayudarles con el papeleo, pero no solo los profesores, que los profesores ya no podemos ayudar más. Entonces, creo que habría que poner una ayuda para el papeleo y para orientarlos con la tutorización, con el tutor laboral. Una como la nuestra o otra diferente. Gracias desde Isabel, desde Málaga. Simplemente recordar que nosotros como fundación hace tiempo que estamos proponiendo que haya un tutor compartido específico para micropymes a nivel sectorial y financiado con dinero público en este caso. Exacto. Es muy interesante. Pensamos que Exacto. es uno de los incentivos que haría despegar y desenredar esta cuestión. Había una pregunta en relación al número de dinamizadores en el chat que se ha respondido por el mismo chat. Se comenta que hay 25 y hay otra pregunta y será la última que está muy relacionada con lo que estamos hablando, pero alguna reacción. Dice así, nos la plantea Héctor González y nos dice Héctor, algunas patronales o gremios se muestran un poco refractarias, efectivamente, o poco interesadas en el tema por tener sus propios sistemas de formación. ¿Qué estrategia tenéis en estos casos? Yo creo que para eso es la Confederación, la Cámara de Comercio y la red de dinamizadores. Los dinamizadores llegamos donde no puede llegar un profesor normal, porque tú te sientas con las patronales, te sientas con las asociaciones, te sientas con la misma... Con el ayuntamiento, con... Entonces, es tan importante que haya una red de profesores específicos buscando empresas. Yo recuerdo que, bueno, como con vosotros he tenido algún contacto, salesianos de allí de Sarriá tenían su propia red de prospectores. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es una labor parecida. Nosotros representamos la Dirección General de IFP y eso te abre muchas puertas. La Cámara nos abrió las puertas, la Cámara colabora con nosotros porque es algo importante, las confederaciones de empresarios la misma historia y las federaciones. Entonces, yo creo que va por ahí. Es que haya reuniones a alto, no nivel, pero con bastante gente, con bastantes empresas representadas. Entonces ahí están las pymes representadas, Celi. Muchas gracias, Joaquín. Celia, brevemente, por favor. Sí. Yo creo que está muy bien que las empresas tengan sus planes de formación, pero es que no van a llegar los perfiles ahí, porque se van a quedar en prácticas antes en las empresas. O sea, es que no es una cuestión que los alumnos de formación profesional van, hacen las prácticas cuando están estudiando y se quedan en las empresas, con lo cual no van a esperar a terminar para... No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Sí. Que está muy bien, que bueno, pero igual el alumno ya se ha quedado en la empresa anterior, ¿no? Yo creo que es inevitable que todas entren en el juego, y tenemos que ayudar, sobre todo a esas pequeñas empresas, a que entren en el sistema. Gracias, Celia. Y yo desde la Fundación añadiría también que nosotros hace mucho tiempo que reclamamos también incentivos para estos gremios a nivel local, el gremio de instaladores de un pueblo, de una ciudad, a nivel local para el arranque de proyectos de formación dual. Nos parece que si tuvieran un apoyo a ese tipo de consultoría o alguien que les ayudara en su primer proyecto, estas reticencias también se podrían salvar. Sí. Con esta reflexión, si os parece, cerramos este webinar. Quiero otra vez agradecer la presencia de nuestros ponentes que vienen del norte y del sur, de Navarra y de Andalucía, Celia, Joaquín, Isabel y Antonio López.
y por supuesto también a Javier Iradiel, que ha tenido que salir de viaje y no se ha podido quedar. Pienso que el webinar ha sido muy dinámico, muy interesante, nos hemos ajustado mucho a los tiempos, os lo agradezco de verdad porque a todos nos gusta normalmente hablar más, yo el primero, y nos emplazamos al próximo webinar de esta comunidad de prospectores después de nuestras vacaciones merecidas de verano. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Muy bien, gracias.